Para personas inquietas, Capital Radio. Continuamos en directo en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Y bueno, tras escuchar a nuestra invitada hablando del sector pesquero, de todos esos retos, pues ahora vamos a seguir en términos agrarios, agrícolas, pero vamos a mirar hacia la isla de La Palma y saludamos a nuestro invitado, agricultor y responsable de la plataforma por un precio justo para el plátano, Juan Carlos Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente. ¿Y ustedes por ahí? Bueno, hoy nos hemos levantado, acabamos de entrar en otros medios de comunicación y nos acaban de arrancar una sonrisa, de verdad. Sí. Sí. A ver, pues cuéntanos, a ver, ¿por qué sonreíste? Es porque es muy cómico todo esto, dice. Esta reivindicación que van a hacer el 28, y ustedes que son un pequeño grupo de agricultores que llevan con activismo, con manifestaciones, caravanas y demás, mucho tiempo, ¿qué opinan del sector? Él le recalcó que éramos pequeñitos. Sí. Primero que nada dieron las 4 cachetadas y después una manera de decir, tienen la cara, tienen cara. Juan Carlos, bueno, ya cada uno lo que piense y lo que opine y cómo desea hacer su trabajo, ¿no? Lo importante es decir, oye, aquí estamos. ¿Cómo está el tiempo por ahí? ¿Está lloviendo? Porque estamos buscando el agua, vamos, hasta por señas. Sí, además que aparte de que hay una especulación brutal aquí en la isla de La Palma con el agua, que después del volcán, después de desaparecer 272 hectáreas, pues es más cara el agua que nunca. Y de contra, si lloviera, como Juan Carlos que me llama, botarían agua a los barrancos para cobrarla más cara. Pero ahora se habla de la mesa de la sequía, a ver si de verdad lleva una ruta mínimamente honesta, porque la verdad es que a veces parece siempre que no cuentan con la opinión de los agricultores, y espero que en estos momentos se rescaten gente como la Asociación del Agua para La Palma, que lleva años defendiendo que el agua tiene que tener una buena gestión y que tiene que ser un precio razonable. Y con respecto al tiempo, que me voy por los cerros de Úbeda, está, bueno, entre frío, calor, más bien un frío pues, inesperado, porque habíamos pasado unos días de calor y lluvia parece que nos asoma por el horizonte. Ay, Dios. Pues vamos a ver cómo nos la arreglamos. Juan Carlos, este pasado fin de semana, el sábado, tuvo lugar la concentración en Tenerife, manifestación de los representantes, y digo bien, representantes de agricultores y ganaderos. Participaron también algunos agricultores y algunos ganaderos. Cuando yo digo algunos me refiero a los que están a pie de tierra, con el sacho en la mano y trabajando. Los de oficina lo tienen más fácil. ¿Cómo se vio esta manifestación desde La Palma, desde la Isla Bonita? No sé si... Bueno, como había entremezclado intereses, obviamente, pues hay una parte que esos sí son grandes y no pequeñitos agricultores como somos aquí en la isla de La Palma, o medianos, que también en Tenerife los hay, son también muy buenos agricultores. Pues ahí se vio pues, dos partes diferenciadas. Los ganaderos que necesitan un apoyo brutal por parte de la plataforma, se la damos desde el corazón. Se cometen una cantidad de injusticia con el sector de la ganadería en Canarias, brutal. El sector de la pesca, sobre todo, nos referimos al artesanal, al intensivo, también le hace falta apoyo, porque a todos nos gusta un buen pescadito y sobre todo si es escogido con una ética y una moral. Pues esa parte pues la apoyamos a tope. O sea, si esta situación sirve para mejorar con todas las diferencias que nos unen, que es lo que deberíamos hacer, en vez de que esas diferencias nos separaran, nos unieran y limarlas y llegar a un acuerdo donde todos pudiéramos convivir, pues la vemos bien, ilusionante que haya ido tanta gente. No vamos a manchar una manifestación que en definitiva pues le da visibilidad al sector primario. No, me parece muy loable por parte de ustedes. Se trata de sumar, después haya cada uno con su conciencia, ¿no? Juan Carlos, una de las reivindicaciones de estas manifestaciones, tanto en Tenerife como fueron en Gran Canaria, como siguen estando en la península, hoy se abría el sector pesquero a esa concentración delante del Ministerio de Agricultura,
En Bruselas se están manifestando hoy también los representantes del sector agrario. Es las rentas, unas rentas justas para los agricultores. Pero la realidad es que ustedes siguen vendiendo a pérdida. Sí, y que el sector crece, por una parte. Ayer hicimos el recorrido de la manifestación, de la caravana de coches que vamos a empezar desde Los Sauces el 28. Sí, eso, aclaremos. El día 28 ustedes van a salir, se van a manifestar en la isla de La Palma, los agricultores, no sé si ganaderos también, agricultores. Pero es todos los que vengan. Todos los que quieran sumarse y sobre todo consumidores. Yo siempre digo los consumidores, que son los que tenemos que defender lo que nos entra por la boca y con lo que hacemos la digestión. ¿Cómo va a ser esta concentración? Sí, bueno, es una caravana que saldrá. De hecho, nos concentraremos en Los Sauces, delante de la famosa Plaza de Montserrat, donde estuvo ayer la famosa, valga la redundancia, sardina de Los Sauces. Y queremos hacer como mínimo heredar el espíritu de esa sardina, que son la hostia, con esa sardina de más de 1 tonelada. Queremos heredar ese espíritu y salir con ese espíritu y salir con esa fuerza. Vamos a pasar por delante de todas las cooperativas, o prácticamente de todas, porque es imposible si hay mucha cantidad de coches, aunque seamos pequeñitos, como siempre hemos hecho prácticamente todas las reivindicaciones en 15 o 20 años. Y bueno, algunas manifestaciones todavía son nombradas, pero bueno, somos pequeñitos, no nos importa ese calificativo. Bueno. Pues vamos a intentar, si el follón es mucho y hay muchos miles de coches, pues intentar tener un mínimo de organización para que se produzca un bloqueo en algunos momentos importantes, pero que no llegue al punto de molestar ni siquiera a los medios de urgencia, a las ambulancias o cualquier tipo de situación que se genere que haya que abrir paso. Pues estaremos preparados para esa contingencia y de inmediato abriremos huecos para que nadie que no tiene culpa de lo que está pasando en el sector pues no tenga problemas de salud o cualquier otro tipo que haya que movilizarse para que no interfiera en la libertad de los demás. Exactamente. Muy bien. Este pasado sábado sucedió algo que mucha gente no se enteró. Algunos compañeros de medios, concretamente una compañera de Televisión Canaria, fue increpada por los nuevos, terraplanistas, estos que dicen que si llegan a la línea del horizonte se caen, porque está el mundo para abajo caído, que no, la Tierra es plana. Bueno, pues fue increpada precisamente por esto, porque decían que no se hablaba de los aviones fumigadores y de todas esas líneas y de que el cambio climático no existe, que a mí me gustaría saber ustedes de La Palma, que tienen ese cielo estrellado tan bonito, todos esos adelantos, ¿qué opinan ustedes del cambio climático? O concretamente tú, ¿qué opinas tú de todos estos? Los terraplanistas es como volver a la Edad Media, ¿no? Pero bueno, decirles a estos... ¿Tú te acuerdas el chiste? Manolo Vieira tenía un chiste sobre eso, ¿no? Decía, me llego al filo y me caigo para abajo. Sí, yo me estaba riendo cuando lo estabas comentando, porque yo no necesitaba llegar al filo. De vez en cuando me ven estirado en la platanera que tropiezo con algo. Y no tengo que llegar a ningún filo, ¿sabes? Bueno, eso es la ley de la gravedad, que esa no es discutible. Pero la verdad que es increíble, porque la base científica se busca, y mira que yo uso las redes sociales, en TikTok, en ese tipo de cosas, sus argumentos son impresionantes, la verdad. Da una risa cuando es que hay dragones y mazmorras en esa versión de los terraplanistas que están unidos a esa versión de que no es un cambio climático, que es un cambio de tiempo. Fíjate, quiere decir exactamente que no es lo mismo. No, claro. Cambia el tiempo, pero no es el clima, es el tiempo. No, es que claro, es que lo de sinónimos y antónimos y ese tipo de cosas no estaban en el cole cuando, pero bueno, decir que no hay un cambio climático. El año pasado, ya se me fue la pinza, porque para mí el volcán todavía lo tengo reciente en el corazón, ¿no? De hecho, todavía está humeante delante de mi casa. Pues 3 semanas antes del volcán hubo un viento caliente que derritió las piñas de plátano como si fueran helados, 60, 70 grados de temperatura. Uy. Para que veas cómo funciona este tipo de cosas, cuando creo que este tipo de argumentos muchas veces van conducidos por el miedo a que sea real el cambio climático, que es real, que ya no se puede decir lo contrario. Pues
cuando sucedió, nosotros hicimos una especie de encuesta, una encuesta aleatoria, pero humilde, obviamente. Somos una cantidad de gente limitada a la parte organizativa de la plataforma, y nadie, nunca, preguntamos sobre todo a los mayores, que son los más sabios la mayor parte de veces, y jamás habían visto eso, nunca habían visto una racha de 60, 70, pero ya no solo el calor, sino que derritiera las piñas jóvenes, las piñas que estaban naciendo se derritieron como helados, literalmente. Y bueno, poco después, una semana, 2 semanas después, estaban diciendo que sí, que se acuerdan que el tatarabuelo del tatarabuelo le dijo una vez, madre mía, cuando argumentan cosas de oídas de ese tipo, pues te puedes imaginar qué base científica tiene o qué creencia puede basarse en el corto recorrido de la vida de 3 o 4 generaciones, porque no sé si recordamos todos que ya desde el colegio se hablaba del cambio climático y de todas las situaciones que están sucediendo ahora. Se están derritiendo los polos, la temperatura en los océanos ha subido, y todo eso está pasando. No es una cuestión de invención o una realidad alternativa como la de los terraplanistas. Claro, y aparte que es algo que ha estado en la historia de la humanidad y en la historia de la Tierra desde siempre, lo hemos estudiado. La desaparición de especies, el cambio en lugares desérticos a ser más frondosos, o al contrario, lugares con vida y convertirse en auténticos desiertos. El cambio climático está ahí, depende de la basura que echemos a la atmósfera, pues será más o será más acuciado o menos acuciado. Pero yo creo que la ciencia, pues mira, si ponemos en entredicho ahora la ciencia, vamos bien. Hablando de agricultura, de lo que estamos, del cambio climático, cada vez son más los que apuestan por la agricultura ecológica. Juan Carlos, sobre esto, yo me gustaría conocer la opinión de ustedes de La Palma, que me consta que la intentan llevar a cabo. ¿Qué me puedes contar del cultivo ecológico? Bueno, lo primero, que es tan triste que los lobbies de los venenos, de los fitosanitarios, lleguen a trastornar a las mismas personas que han disminuido la cantidad de fitosanitarios empleados en los plátanos significativamente. Ahora se usa menos de la mitad que se usaba antes. Prácticamente se cultiva en ecológico, que no es cultivar en ecológico, ojo, pues de repente necesitamos otra vez ese tipo de venenos que ha dejado sembrado nuestra orografía de cánceres, porque es así. Muchos plataneros conocen o son ellos, padecen esta enfermedad tan terrible, y otro tipo de enfermedades también que son bastante dolorosas o que terminan con tu vida, por lo menos una vida normal. He conocido gente que se le cae el pelo. Bueno, no voy a describir el tipo de enfermedades derivadas de los venenos, pero no solo eso. Si no te importa tu vida, cuando llegas a tu casa, por muy bien que te protejas, traes residuos de veneno, y eso se lo dejas a tu niño, se lo dejas a tu mujer. En fin, que tendríamos que ser consecuentes y por lo menos ir en una dirección lo más posible ecológico, porque hay gente que no termina de ver lo ecológico porque a ellos les preocupa más la rentabilidad. Y aquí llegamos a un punto contradictorio, porque si se promocionara, si se hiciera publicidad, que hoy por hoy no se hace absolutamente ninguna para darle más importancia al plátano ecológico que al convencional, como se hizo con el plátano rojo, verde, amarillo o azul, pues hoy por hoy habría más consumidores de plátano ecológico. Lo que pasa es que yo creo que el consumidor no tiene claro que los plátanos tienen tratamiento. Nosotros deberíamos correr antes de que este sector desaparezca, para diferenciar de verdad el plátano al máximo de la banana. Y la realidad es que si atendiendo 1 hectárea ganas el mismo dinero que 2, pues no veo ninguna lógica en seguir usando fitosanitarios. Que el que quiera y que opine que es lo correcto, que lo haga. Pero que creo que la mayoría deberíamos ser conscientes de que el cambio está a las puertas. ¿Cuánto tiempo vamos a sufrir y padecer nosotros mismos las consecuencias de usar fitosanitarios? Y Juan Carlos, me hablas de la rentabilidad, pero antes hablaba con la pescadora que teníamos aquí, y ella me decía, fuera de antena, decía, oye, pero si es que lo ecológico es más económico, se gana más, porque te estás ahorrando
todo lo que significa esa química, todos esos productos, todas esas derivaciones en enfermedades por un mal tratamiento o un tratamiento mal gestionado. Sería más económico, no entiendo por qué se vende más caro lo ecológico, sinceramente. Económico es mucho más, porque el primer año, cuando estás son 3, casi 4 años, depende en que, si tu finca es nueva son 3. Si tu finca estaba antes en convencional, o sea, se usaban tratamientos, son 4. Si tú esperas esos 4 años con las pérdidas que conlleva, a lo mejor pasas a ecológico, que no son prácticamente ninguna, porque al final se confunden cosas y se vierten miedos y prejuicios, porque el campo palmero está más lleno de prejuicios que de matas de plátano, ya es decir, desde luego, si tú atiendes esa platanera, la riegas, la cultivas y le das cariño y mimo, no serán tan grandes. Por cierto, que es un sinsentido ahora 30 céntimos, y que te cueste te dan 30 céntimos por kilo de retorno, te cuestan 20 o 30 céntimos de tu bolsillo para mantener esas piñas tan grandes, porque no nos olvidemos de que el estiércol, el agua y todo esto ha subido desproporcionadamente. Entonces, incluso hay otra versión de ecológico, que es la agroecológico, que aprendemos a hacer. Nosotros tenemos algunas de esas fincas, y aprendes a hacer tu propio abono. No hay ningún tipo de química en el plátano que se come cualquier persona. Nosotros qué orgullo sentimos, la verdad, se los digo, cuando alguien nos pregunta, sobre todo la gente que viene de Alemania, de Francia, si ese plátano tiene veneno, nosotros decimos no, se lo puede comer usted con toda la seguridad del mundo, que ni siquiera tiene química. Pero si eso es redundar contra la salud. ¿Y qué diferencia hay entre el ecológico y el agroecológico? Bueno, en sabor prácticamente ninguno, pero el ecológico te hace menos dependiente del exterior, porque con cualquier hojarasca del monte, con determinada melaza, determinadas combinaciones, te haces tu propio abono. En la realidad, el ecosistema que se genera tanto en ecológico como en agroecológico es mayor, ves más vida, ves que el suelo no necesita tanto de estiércoles, aunque hay que echarle, porque toda la materia orgánica que se le echa a una platanera es poca, pero sí es cierto que el suelo está más vivo. Ya no matas el suelo, hablamos metafóricamente, para volver a resucitar, o sea, con tratamientos de calcio, con enmiendas de calcio, intentas desplazar las sales que genera el hecho de echarle abonos químicos de toda la vida, para volver a echarle los elementos, los nutrientes que necesita la platanera para volver a crecer. Yo no haces ese tipo de actuación porque no la necesitas, y el suelo está mucho más vivo que el de una platanera convencional. Evidentemente. Juan Carlos, volviendo a la movilización, 28 de febrero, se ha pasado mañana, esa manifestación, ¿a qué hora recordamos? 28 de febrero. 28 de febrero, a las 10:30 de la mañana, delante de la Plaza de Montserrat, en San Andrés y Sauce, estaremos allí concentrados esperando para arrancar con esa caravana, intentar hacer un itinerario que moleste lo más posible. Hay que ser claros, no vamos a hacer una manifestación silenciosa ni una caravana silenciosa. Nuestra intención es molestar, pero no hacer daño, porque nadie tiene la culpa también de la inacción de muchísimo tiempo que ha tenido este sector. Solo hay que ver lo que han tardado las cooperativas y las asociaciones agrarias tradicionales en moverse. Y esto, ya que lo pones sobre la mesa, ¿qué recorrido tiene esto, Juan Carlos? ¿Qué esperan sacar no solamente ustedes, agricultores, plataforma por un precio justo para el plátano, sino en general? Yo me imagino que tú conversarás con agricultores y agricultoras de toda España, porque sé que estás metido en muchas plataformas, estás metido en todo este mundo. ¿Qué se espera sacar con esto? Porque por la parte política no da la sensación de que muevan ficha. Me da un poco la risa porque hay una frase que dice: estoy metido en todos lados como la justicia. Bueno, es verdad que estoy metido, que procuro estar en constante diálogo con los agricultores en Península, no solo los agricultores, con los ganaderos, con los transportistas. La situación es la siguiente: hay que apartar la política a un lado, que ya sé que duele, porque al final hay gente que está para
para ponerse la leche por la mañana, en vez de echarle gofio, le echa política, y a todo lo quiere combinar con la política, y quiere hacernos creer que la culpa es de uno o de otro, cuando la culpa es de todos, absolutamente todos, porque nos han vendido en acuerdos comerciales con terceros países, que al final se le dé la vuelta que se le dé es por el abandono del sector primario, porque hoy por hoy podríamos haber regulado el mercado donde ningún operador tuviera más beneficios, ya sea que el agricultor, que el ganadero o que el pescador, en su parte de los beneficios, que el propio ganadero, agricultor o pescador. O sea, hoy por hoy esto está descontrolado, se habla de un libre comercio, un comercio libre que lo que hace es hundir al agricultor de aquí, porque entre otros nuestros propios comercializadores se dedican a vender bananas y de contra tienen las santas narices que es por hacernos un favor. Hoy por hoy estamos invadidos de bananas y no sabemos dónde meter la producción. La pica del año pasado, tirar comida. Porque cuando hablamos de pica, que tenga todo el mundo claro que es tirar plátanos a los vertederos. La pica del año pasado habla de lo ineficiente que es la comercialización. Nosotros estamos pidiendo que haya reuniones entre Asprocan, los agricultores y el gobierno. Todos allí ponemos la cara y todos hablamos. No hace falta que nos paguen guagua ni que nos paguen comida. Nosotros vamos allí y ponemos nuestra opinión sobre la mesa. La situación, no solo eso, sino hay que reforzar la ley de cadena alimentaria, porque el único sector agrícola de toda España que está pidiendo flexibilidad para vender a pérdida, para seguir perdiendo los agricultores dinero, para que lo entienda todo Dios, es el de Canarias, el del plátano Canarias. En Península todos los sectores agrícolas piden reforzar el sector primario con precios fijados por encima de costes de cultivar ya, porque eso es un trabajo que se ha dejado apartado, a veces por nuestras propias diferencias, pero la realidad es que como no tengamos derecho a cubrir costes de cultivar, como no se vigile lo que gana cada uno en la parte de la comercialización y el consumidor siga pagando, pues de una manera casi ya inasumible, productos de procedencia español, o buscamos una manera que todos podamos sobrevivir, convivir en esta situación tan complicada, tanto para el sector primario como para el consumidor. Entonces, está claro que esto se ha convertido en la polca del intermediario. Están forrados, hacen campañas publicitarias para hacernos creer que vendiendo a pérdida. Sí, pero a pérdida del agricultor, porque de los que hacen la campaña no pierden nada. No, y luego hay imperios, ponen, o sea, que hay dinero. Está claro que yo no le puedo poner una guagua para que la gente vaya a la caravana o vaya en la caravana con una guagua, ni puedo darles una comida, ojalá, pero si no me puedo ni mantener, claro. O sea, que vamos a ver, no puedo mantener mi propia vida, pues esta gente, para este momento donde están las cosas tan mal, que llevamos 15 meses a pérdida, poner guaguas, comidas en restaurantes, hombre, hasta yo, no sé, seguramente iría mucha más gente porque a mesa puesta, pero la realidad es que no se puede comprender de dónde sale todo ese dinero y luego cobra los plátanos como lo está cobrando. Evidente. Juan Carlos, nos quedamos ya sin tiempo de entrevista. Volveremos a hablar del tema, recapitulamos. Una cosa, ustedes la hacen el 28, pero hemos nombrado a las cooperativas que creo aquí mismo dijo Asaga que el día 1 hacían una en La Palma, o sea que ustedes pasado mañana y el viernes otra por parte de las cooperativas. Tú tienes todo el apoyo, ¿verdad?, de los agricultores y todo, sí, para salir. Yo espero que sea exitosa. No puedo desearle a nadie que genere un movimiento que le vaya mal. Entonces, pues si genera un movimiento y al final, también le pido a Saja y a COAC y a todas estas asociaciones que no hagan esto para salir en la foto o porque la moda vino desde París. Se entiende, ¿no? Que sí, todo esto empezó en Francia y se puso de moda. Y se ven un poco obligados, porque si no les preguntan a los agricultores lo que les sucedió en el 2019 que lucharon, pues no se sabe bien para qué, porque al final, por lo menos el lobby que tenemos nosotros en la comercialización luchó para que los agricultores no cubriéramos costes, ahora dicen que quieren rentabilidad para los agricultores. Tengo una de contradicciones en la cabeza. Pues vamos a quedarnos con que esto sirva de algo. Vamos a ser optimistas y pensar que se les arregle todos esos problemas y que empiecen a cobrar lo justo por su trabajo. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Tere, y siempre
resaltar esa energía y esas ganas de que las cosas cambien de una manera objetiva, porque Claro que sí sí. es cierto que da gusto escuchar a periodistas que son periodistas, y tú eres una periodista con mayúsculas. Un abrazo y buen día. Muchísimas gracias, Juan Carlos, un abrazo. Bueno, en este punto hacemos la desconexión regional. Saludo a todas las personas que nos han acompañado y nos han elegido a través de Capital Radio Canarias. Escuchamos Publi, Info Nacional y continuamos. Para personas inquietas, Capital Radio.